Buenas tardes a los que están participando desde Nicaragua y buenas noches a las colegas y los colegas de España. El día de hoy, en este webinar médico que está promoviendo la Sociedad Nicaragüense de Medicina General en conjunto con la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, hemos invitado a colegas españoles de reumatología y dermatología para que conversemos sobre un tema interesante que nos han estado preguntando, que es la relación que hay entre reumatología y dermatología con el COVID-19. Antes de presentar a los participantes, solamente mencionarles que el día de hoy el gobierno oficializó el tercer fallecido. Eso quiere decir que si tenemos 10 casos oficialmente reportados por el Ministerio de Salud y 3 fallecidos, tenemos en este momento la mortalidad más alta en el planeta, porque tenemos 30%. Con esa cifra es suficiente para llamar la atención y tomar las medidas necesarias, ¿verdad?, de prevención, que aún no las estamos tomando. Por otro lado, también quiero informarles que todas las sociedades médicas, bueno, no todas, 16 sociedades médicas de este país, nos hemos unido en función de trabajar cada uno el protocolo. Y el día de hoy estaremos enviándoles a ustedes un protocolo un poco largo, más de 200 páginas, ¿verdad?, de cada una de las sociedades. Va a estar en PDF y ustedes van a poder navegar dentro de ese documento según la especialidad que ustedes quieran. Esa es parte del esfuerzo que estamos haciendo las diferentes sociedades médicas y que esperamos también esto culmine en fortalecernos para buscar el colegio médico cuando nos sea posible y cuando pasemos este problema que tenemos que enfocarnos ahorita del COVID-19. Quisiera agradecer en primer lugar al doctor José Manuel Soya por elegir este equipo tan selecto, ¿verdad?, que tenemos aquí, y voy a dejar a Manolo, que le decimos cariñosamente, quien es casi nicaragüense, ¿verdad?, por lo menos nicaragüense de corazón, nos ha apoyado muchísimo, ha trabajado en Nicaragua durante más de 16 años, ha traído una serie de médicos especialistas de España para capacitar aproximadamente 2.000 médicos al año, enfermeras y fisioterapistas, en conjunto con las sociedades como la Sociedad Española de Patología Respiratoria de España, la Sociedad de Patología del Cuello y otras más que nos han apoyado durante todo este tiempo. Bienvenido a Cristina, Genaro y Francisco. Muchas gracias. Y José Manuel, vos vas a dar la introducción de cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenas noches para los que nos seguís desde España esta webinar y buen mediodía para los nicaragüenses. Primero, daros gracias una vez más por darnos esta oportunidad de dirigirnos a todos vosotros en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, tanto en España como vosotros ahí en Nicaragua, ¿no? Lo segundo, decir que para mí es un verdadero honor no dirigir esta webinar, sino coordinarla. Me ha sido muy fácil tener el placer de todos los ponentes. Creo que es una webinar de lujo porque no solamente han aceptado a la primera la sugerencia de participar en esto, tanto los colegas gallegos, alguien hablaba antes de empezar, hay una predominancia aquí gallega, como la propia Cristina, que tuvimos el placer de contactar en estos días previos y se pusieron a disposición, en todo caso, del pueblo nicaragüense y de todos los médicos que nos están escuchando ahora mismo de Nicaragua y de España. Voy a empezar presentando primero a Cristina. Cuando yo recibí el currículum de Cristina, pues me empecé a marear un poco porque eran muchísimas páginas. Quizá lo más importante de cara a esta web es que es directora del estudio COVID-Piel en España y por lo tanto, si podemos decir algo ya de Cristina, es que es la persona más indicada en este momento para hablarnos del tema de COVID y del tema de piel, ¿no? Pero bueno, yo por la parte de cooperación, que sabéis que me toca, por la parte de la Fundación Sensolidaria, que tengo el honor y el placer de presidir, he subrayado algunas cosas de Cristina. Es una persona con una formación extraordinaria, con una experiencia profesional absolutamente increíble, con un montón de publicaciones, de comunicaciones científicas en revistas de impacto, etcétera, etcétera. Pero yo voy a resaltar lo que me tira a mí más del corazoncito, ¿no? Que en cooperación internacional pues lleva un proyecto que lo he visto por encima, me parece magnífico, que se llama Mejora de la Salud Dermatológica en Benga, algo así como Cotacota, no sé si lo pronuncio bien, seguramente no, es una zona de Malawi y por lo tanto seguro que lo estoy diciendo fatal, Cristina luego nos corregirá, ¿no?
Por lo tanto, no solamente es una persona con una vertiente profesional y científica, sino que además se dedica también al tema de cooperación, ¿no? Por lo tanto, bienvenida Cristina, muchísimas gracias por apoyarnos con esta webinar. Creo que tan necesaria en este momento para todos aquí, porque sé que hay un montón de gente desde España siguiéndonos, pero también para la gente de Nicaragua, ¿no? Después de deciros que cuando contacté tanto con Javier de Toro como con Genaro, sobre todo con Javier, primero que me une una amistad con su hermano, con Manolo de Toro. Manolo de Toro fue uno de los internistas de referencia aquí en la provincia de Orense, en la que yo trabajo. Le conocí ya en Juan Canalejo y son una familia probablemente extraordinaria, ¿no? De médicos fantásticos, de escritores. Ahí está Suso, al que lo seguimos no solamente muchos gallegos, sino también a gente de toda España, ¿no? Bueno, pues yo deduje que eran amigos, tanto Javier como Genaro, que eran amigos porque se licencian el mismo año y además coinciden en el mismo servicio, son gallegos, y lo mejor que puedo decir ya de los dos juntos es que cuando yo hice un poquito de difusión de la webinar, empecé a recibir WhatsApp de colegas de La Coruña que me dijeron: vaya plantel de lujo que tienes ahí. Yo creo que si hay un piropo que nos siente bien a la gente de la profesión, es que otra gente de la profesión hable bien de ti, ¿no? Y bueno, que sepáis, Javi y Genaro, que os han puesto por las nubes vuestros colegas de la atención primaria. O sea que eso dice mucho, ¿no? Bueno, pues de Genaro me he pillado por ahí parte del currículum y voy a destacar dos cosas porque he leído esto y me llamó la atención, ¿no? Fijaros que ya en el año 2016 hice una publicación en 2016 del beneficio del tocilizumab, término que los médicos de cabecera hemos aprendido hace muy poquito, como te puedes imaginar, en la enfermedad de Still del adulto y en las complicaciones con síndrome de distrés respiratorio en 2016. O sea que Genaro sabe muy bien ya de lo que habla cuando comenta este tipo de fármacos. O el estudio Renacer con el certolizumab. Un poco por dar dos pinceladas, yo sé que es un gran reumatólogo, ya digo que lo ponen por las nubes sus propios compañeros y esto nunca es baladí, ¿no? Javier de Toro es el jefe de servicio, por lo tanto es el que manda allí y también se licenció en Santiago de Compostela. Me gusta de él que ejerció como médico general y también de urgencias. Esto siempre te da una perspectiva, que es la que tenemos los generalistas, los médicos de familia, que creo que es muy interesante, aunque luego uno es especialista en algo, saber también de qué va un poco lo de la tropa, que es importantísimo, incluso en momentos como estos, donde yo creo que el papel de la atención primaria ha sido infrautilizado y probablemente infravalorado y tendrá que tomar su espacio en una cuestión como esta, que es una epidemia, ¿no? Bueno, ha sido director, por lo tanto, del servicio de ahí del Complejo Hospitalario de La Coruña, de la parte de reumatología, ha formado parte de la Sociedad Española de Reumatología, en fin, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de La Coruña, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar mucho más porque al final lo que interesa es lo que ellos nos van a poder aportar a todos nosotros. Yo me callo ahora, coloco la oreja y voy a intentar aprender algo. Así que cuando queráis, adelante. ¿Con quién vamos a iniciar? Pues yo creo que con Cristina, ¿no? Porque no va a utilizar una presentación, creo que va a ser muy coloquial y creo que también es algo que a todos nos va a venir exactamente muy bien. Sé que luego preguntáis mucho por experiencia, porque he seguido todas las webinars que hemos ido organizando y, bueno, digamos que los nicaragüenses preguntan mucho, hacen muy bien y también hay preguntas seguramente por ahí de España. Pues Así nada, que, Cristina, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias por esa presentación y has dicho fenomenal cota cota, lo has dicho estupendo, pero bueno, mi proyecto se llama Dermalawi, que es mucho más fácil, igual que el proyecto que tenemos ahora entre manos que nos ocupa 22 horas al día, se llama COVID Piel, porque lo nuestro es la piel. Efectivamente no me he querido preparar ninguna presentación ni quería dar ninguna clase. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, esta pandemia con la que nos estamos encontrando, corre a tal velocidad que no nos da tiempo a conocerla. Entonces, lo que se dice hoy, mañana no cuenta, y es importantísimo la observación, la duda y el estar pendiente de cómo se manifiesta.
¿Qué tiene que ver la dermatología? Pues, ¿o por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me habéis llamado? Pues sabemos que el COVID tiene una serie de síntomas con los cuales lo diagnosticamos según las autoridades sanitarias, que todos lo sabemos, la fiebre, la tos, la cefalea, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que este virus produce una serie de alteraciones en todos los órganos de nuestro cuerpo, y la piel no solamente es un órgano más que tiene su función, sino que además tiene un truco muy bueno, que es el órgano charlatán. La tenemos a la vista y nos cuenta muchas cosas. Entonces es verdad que tanto cuando estaba la epidemia en China o en Italia, ya los médicos se dieron cuenta de que había manifestaciones en la piel. ¿Pero qué pasó? Que la situación de pandemia, que la situación de aislamiento de los pacientes, que el agobio por el control impidió que los médicos se dedicaran o pudieran dedicar tiempo a observar cuáles son las manifestaciones cutáneas. De hecho, contábamos antes, sale cada día una publicación, pero contábamos con 2 publicaciones. En una italiana nos decían que el 20% de las personas con COVID tienen lesiones en la piel, y en otra pues hablaban de lesiones en la piel, y ninguna de las 2 publicaciones, imaginaros, tiene ni una foto. Ni una foto. ¿Y esto es porque los que lo escribieron son unos médicos malísimos? No, no. Esto es porque es muy difícil poder hacer las cosas dentro de lo ocupados que estamos todos los médicos. Yo vivo en Madrid, sabéis cómo estamos los hospitales. Yo estoy trabajando de lunes a domingo, llego a casa, trabajo en el hospital muchísimas horas, y si me llaman para una interconsulta, pues yo no puedo entrar con una cámara de fotos. Si yo quiero hacer un estudio, pues no puedo entrar un papel de consentimiento informado, que es imprescindible, o si lo meto no lo puedo sacar, lo tengo que dejar en la basura. Entonces, son situaciones en las que son muy difíciles hacer estudios reglados y hacer las cosas bien hechas. Sin embargo, mientras no teníamos ningún dato científico, por otro lado, estaba la web llena de fotos y internet y los WhatsApps y etcétera, etcétera, lleno. Mira este paciente lo que tiene, mira llena de cosas. Entonces eso, pues hay otra dermatóloga en Barcelona que se llama la doctora Alba Catalá, que no nos conocíamos de nada, pero buscando información nos encontramos y tomamos la decisión de que esto tenía que pasar a manos de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque nos parece muy importante categorizar. O sea, la piel habla de maneras muy diferentes. Está lleno de ejemplos, la patología, de enfermedades que se conocen y que se sabe qué virus las ha causado por su imagen en la piel. Ejemplos, miles. Por ejemplo, la pitiriasis rosada de Gibert. Sabemos que la causa un virus solamente con verla. Sabemos es una pitiriasis rosada de Gibert, es esta causa. O el síndrome laterotorácico, que me sale en inglés. O el Gianotti-Crosty. ¿Cuánto tiempo? Pues el Gianotti-Crosty a través de la piel se llegó a saber qué virus lo causaba. Pues con el COVID, al ver que existen muchas manifestaciones cutáneas, nuestro interés es centrarlo y saber qué tipo de manifestaciones tiene, para que nos pueda orientar en varias cosas. En primer lugar, al diagnóstico, sobre todo en países como el nuestro, y me imagino que como Nicaragua, donde hay mucha escasez y mucha dificultad para hacer test diagnósticos. Segundo, para el pronóstico, porque si estudiamos muchos casos podemos ver cuáles se asocian a pronósticos mejores y cuáles a peores. Y por último, por el estudio o por orientación epidemiológica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este estudio se ha hecho en 15 días y hemos conseguido, pues yo creo que es un reto, que es un premio, hemos conseguido movilizar 2 niñatas a dermatólogos de toda España,
y habíamos pensado que queríamos conseguir, con las dificultades que tiene, que queríamos conseguir 60 pacientes. Todos nos decían imposible porque no se pueden firmar el consentimiento, porque tal, porque cual. Bueno, pues en 15 días tenemos más de 400. Eso significa que no se puede, pero sí se puede. Hemos dormido 3 horas diarias, pero sí se puede, ya dormiremos después, ¿eh? Pero es muy importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo, por un lado, que los pacientes que tenemos diagnosticados de COVID tienen manifestaciones en la piel y que son de distintos tipos que tenemos que categorizar y que ahora hablamos de ellas. Por otro lado, estamos viendo que hay muchas personas que no tienen ningún síntoma de los que están estructurados según las autoridades europeas como diagnósticos de COVID y, sin embargo, tienen unas lesiones en la piel que nos llaman mucho la atención. Y nos llaman mucho la atención ¿por qué? Primero, porque no son habituales, no son como la patología que estamos acostumbrados a ver, tienen ciertas diferencias. Segundo, porque están apareciendo de una manera muy numerosa, coincidiendo temporalmente con la pandemia. De repente vemos un montón de lesiones extrañas o no habituales y en un número muy llamativo. Y tercero, porque muchas de ellas, que son estas que se parecen a los sabañones, que pondremos ahora unas fotos, aparecen en una época del año en la que no hace frío, cuando los sabañones o perniosis, no sé cómo lo llamáis en Nicaragua, ¿cómo lo llamáis, Lionel? Vale, bueno, pues los sabañones que aparecen en personas que son susceptibles a tenerlos y en épocas de mucho frío, pues de repente cuando hace bueno, muchísimas personas lo tienen. Como coincide temporalmente con la epidemia o con la pandemia, esto lo produce el COVID, ¿verdad que sí? Pues no, no lo sabemos, hay que investigarlo, ¿eh? Para eso hemos tenido que estudiar muchísimos casos y ahora mismo estamos en proceso de análisis, pero sí que parece que tiene que tener mucha relación. O sea, no porque aparezcan a la vez, no podemos decir que no sea un parvovirus que ha llegado a la vez que llegó esta enfermedad. Pero pues veremos, también hay que hacer estudios moleculares, también hay que hacer, si se puede, hibridación in situ, etcétera, etcétera. Pero parece ser que este tipo de pacientes que creemos que no tienen síntomas de COVID, a lo mejor son paucisintomáticos, o sea, tienen unos síntomas de COVID que son más leves o que no están en la lista de los habituales. ¿Qué significado tiene esto? Voy a poneros un poquito, unas pocas fotos, a ver si lo sé hacer. A ver, compartir pantalla. ¿Cuál es mi pantalla? A ver si no lo sé hacer. A ver. Estas son las fotos que quiero ver. Entonces, compartís pantalla, vas a ver todas tus pantallitas del monitor ¿Se ve? que está abierto y entonces vos haces clic para que ya compartas. ¿Veis? Está comenzando a salir, ahora ya estamos viendo la foto perfectamente. Estáis viendo una foto. Tengo Esta foto es una foto de un paciente mío que nunca había tenido sabañones y que empieza a tener estas zonas rojizas, violáceas, que se le van formando ampollitas, que le producen dolor al roce. Con el tiempo, pues veis que tiene áreas oscuras, inflamadas, se van formando costras. Y el otro pie del mismo paciente. Estas lesiones son las que nos hacen pensar que pueden ser un síntoma de COVID. Sabemos que en otros órganos, en los estudios que se han hecho, se produce un ataque directo del virus hacia el endotelio y que hay una endotelitis con o sin, depende, depósitos de fibrina. Y en las biopsias que se han hecho en estas lesiones, pues se ven el mismo tipo de alteraciones. Por lo tanto,
tanto la histología como la coincidencia temporal, como la presencia de estas lesiones, tanto en positivos por análisis como en negativos, pues seguramente cuando se hagan los análisis nos hagan ver que sí que tienen relación. ¿Qué pasa con estas lesiones? Que aparecen en personas de todas las edades, aparecen en personas que están malas, malitas y que tienen la prueba hecha, y en otras que no tienen ningún otro síntoma, pero son muchísimo más frecuentes, las estamos viendo con muchísima más frecuencia en niños y gente muy joven que se encuentran muy bien. Esto produce una gran alarma social, produce alarma a los padres y bueno, pues piensan que su hijo primero está enfermo y segundo que va a contagiar a los demás. Lo que nos parece a nosotros es que la presencia de estas lesiones no se equipara o no se corresponde con tener mayor clínica general. Desde ese punto de vista, pues hay que tranquilizar a la familia. Y, por otro lado, tampoco sabemos, y eso precisaría estudios tanto de PCR como de anticuerpos a la vez, tampoco sabemos si estos niños contagian más a sus abuelitos que contagia a su hermano que a lo mejor no le han salido los granos. Para mí, si tiene alguna característica el COVID, es la gran variabilidad de sintomatología en todos los órganos. O sea, una enfermedad que igual la tienes y no te has enterado o te mueres, y con todos los pasos intermedios, pues es su manifestación fundamental. Pues igual en una familia de 3 niños solamente uno tiene esto y los 3 tienen anticuerpos, porque también estamos viendo que suelen ser casos tardíos. O sea, cuando son casos positivos, pues vemos que aparece cuando ya ha pasado la enfermedad bastante. Estas son las mismas lesiones en los talones, que son muy típicas, ves una y las ves todas. Y otro tipo de alteraciones que aparecen con mucha frecuencia son erupciones maculopapulares de este estilo. Es verdad que las estamos viendo más en gente que está más afectada desde el punto de vista general de COVID, y es verdad que las estamos viendo en personas más mayores. Los niños tienen menos lesiones. Las erupciones son también polimorfas, pero pueden ser muy similares unas a otras. Esta foto no es muy buena, pero se ve, ¿no? Y hay algunas lesiones que son muy similares a la pitiriasis rosada, pero nos damos cuenta que no es exactamente igual. No es la placa Heraldo, no es el cuello arete, pero nos puede recordar. Y es una de las cosas que nos ha llamado la atención a los dermatólogos. Oye, esta época es de pitiriasis rosada, pero estamos viendo muchísimas más de la que nos esperábamos. Pues también tenemos que estudiar si es que es la época que este año toca o que también se asocia, pero es obligatorio dudar ante estos casos. Esta foto tiene muy poca calidad, lo siento, la quito. Otra de las manifestaciones que se está viendo muchísimo son erupciones muy similares a la urticaria. Sabéis que la urticaria, la lesión madre es el abón, que son placas rojas inflamadas que producen picor, a veces dolor, y en estos pacientes de COVID las vemos, generalmente son urticarias más pesadas, por así decirlo, que la urticaria normal desde 2 puntos de vista. Primero, la urticaria se caracteriza porque donde uno tiene un abón, al rato o a las 12 horas ha desaparecido y aparece en otro sitio. Y estas lesiones suelen ser más persistentes. Aquí tenemos otro caso de urticaria con 2 lesiones más pequeñas. Y con hematomas, cosas que vemos con frecuencia, que no sabemos si es por las alteraciones de la coagulación unida al rascado. Pero también pues, nos llama la atención que en pacientes con diferente tipo de clínica pues, tienen hematomas. Las vemos con frecuencia en la cara, esto es un moflete. Perdón, está. ¿Hay alguna predominancia en sexo? ¿Y cuál es la duración? En lesiones cutáneas, a ver, no te puedo decir porque estamos en proceso de análisis. Mi sensación es que no. La duración de la urticaria es larga, es pesada, dura más el abón y dura más la urticaria y se controla mal con antihistamínicos. Y este tipo de erupciones también las estamos viendo mucho, que son erupciones papulosas
perifoliculares y con predominio en las axilas. Esto nos hace obligar también a pensar que sea de causa medicamentosa. Por eso, todos los pacientes que estamos estudiando estamos registrando si toma medicamentos y cuáles o no para poderlos relacionar, que sería otra posible causa. Y por último, hay otro tipo de pacientes que tienen manifestaciones que nos hacen pensar que hay una alteración oclusiva vascular. Y esta alteración la vemos en una variación muy amplia. Vemos desde lívidos reticulares en gente joven sana y que se pasa en poco tiempo a auténticas necrosis, tanto torácicas o de extremidades y de zonas sacras, que se acompañan con pacientes más enfermos. Esta es una foto mejor del paciente anterior, de la erupción perifolicular de las axilas. En términos generales, pues es el tipo de enfermedades, el tipo de erupciones cutáneas que estamos viendo. ¿Qué implicación tiene esto? Pues yo creo que ¿Cómo se hace grande esto otra vez? ¿Querés quitar la pantalla o querés regresar a ver? Sí, regresar, quitar ya mi pantalla. Entonces, si te vas arriba, dice dejar de compartir y hay una cosa verdecita, rectangular y una rojita, en la rojita apretada. Se ha quedado muy chiquitito y no me dice eso. A ver. Ampliarlo entonces para que lo puedas ver. Eso intento. Me he quedado sin. Ahora solo te veo a ti. Bueno, pues nada, vale. No, tendríamos que quitar la pantalla, ¿sí? Porque todos estamos viendo la pantalla nada más. Claro. Pues no sé cómo se hace. Me encantaría. Sería volver a abrir otra vez. Nosotros estamos viendo tu pantalla. Sí, y no queremos verla. Como ves el cursor para arriba, ahí te va a salir que parar compartir, dice. Te lo tenés en español. Si lo viera, pero no. No se mira nada. A ver ahora que estoy consiguiendo agrandarlo, a ver si aparece aquí abajo. Parar compartir. Bueno, mientras lo arreglo, que si no me voy a alargar mucho. Tranquila, Cristina, lo que puedes hacer es en la parte de abajo, en los iconos de abajo hay uno que tiene una flechita que es un color verde. Sí, pero tú no lo ves. Si tú ves mi pantalla, ves que no está eso, como estaba antes. Me lo he comido. Entonces, a la parte superior derecha dice, bueno, en inglés dice Exit Full Screen. En español ha de ser, en castellano ha de ser salir de la pantalla grande. Ay, a lo mejor está aquí, mira. Aquí ha aparecido ahora una cosa. Detener participantes, nueva función, más. Es salir de la pantalla, dice ahí. Ok, entonces lo otro que podemos hacer, Cristina, es que te salís y volvés a entrar otra vez al... Bueno, pues... Y así vamos avanzando con otro. A ver, se ve mal porque acabo ya, ¿no? Que llevo ya hablando mucho rato. Solamente vemos el monitor de tu ordenador. Ah, ¿no veis más que el monitor? Sí, nada más. Disculpadme porque yo me habría reunido con ustedes antes. Pero no hay problema, o sea, saliste y volvés a entrar. Vale. Y mientras hablamos con otro de los colegas. Vale. Pues nada, hasta luego. En unos minutos. Me voy. Con el mismo link. Es que como han desaparecido las cosas. Seguir otros porque yo no puedo. Ok, ahora sí está bien, ¿sí? ¿Aló? Ah, se fue y había quedado bien. Entonces, seguiríamos entonces. Tenés tu micrófono apagado, Manolo. Mientras se conecta. Sí, yo creo que va a hablar ahora Javier, ¿no? Que tenías ahí una presentación y luego Genaro que entraba con las preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, la sistemática es comparto pantalla, ¿verdad? Sí, abajo, compartir pantalla. Y entonces veremos tu escritorio ya, tu presentación. ¿La estáis viendo? Con compartir. Ya Cristina está aquí. Sí. Pues entonces, venga. ¿Has ido a compartir pantalla? No, pero está ya Cristina. Sí, Cristina, ¿podés continuar? Solamente quitar Cristina, quitar
o más bien dale clic al microfonito para que puedas hablar. En la Al parte micrófono. inferior izquierda está el micrófono. Mueves el cursor hacia abajo, en la parte izquierda está el micrófono. ¿Me encontraste? No. Vamos a decir al Control Master que te quite que te dé acceso al micrófono. Ya, ¿no? Ya está. Sí. Pues nada, que yo ya acabo y como resumen a todo lo que he dicho, vuelvo a por donde empezamos. Esta enfermedad la tenemos que aprender. Va mucho más deprisa que nosotros y lo único que debemos hacer es estar pendientes. Yo creo que con todas estas fotos o las manifestaciones que he contado no hay que asustarse, pero sí que hay que considerar que cuando estamos viendo este tipo de lesiones, pues puede querer decir que estamos en el contexto de una infección COVID, de una enfermedad COVID. ¿Vale? Cristina, una consulta. Estas lesiones que están viendo ustedes, ¿no hay diferencia entre las lesiones, habías dicho, del paciente que tuviera un cuadro leve, moderado, de uno que tuviera un cuadro ya grave, digamos, o que tuviera que requerir hospitalización? Eso es lo que estamos analizando y todavía no tenemos datos, pero sí te puedo decir que las lesiones estas que se parecen a sabañones en manos y pies normalmente son en casos de muy buen pronóstico y las lesiones más necróticas se asocian a pacientes de peor pronóstico. Y las otras, que son o vesículas o maculopápulas, son lesiones de pronóstico intermedio. Pero está todo por analizar. Estamos... ¿Y han podido ver a pacientes asintomáticos? Hemos visto a muchos pacientes asintomáticos y lo que pasa es que no hemos podido demostrar que tienen COVID porque no hemos tenido posibilidad de hacer test. Lo que pasa es que algunas personas sí, porque lo tenían hecho por contactos, pero en España estamos haciendo test a muy pocos pacientes, incluso los que el diagnóstico está muy claro tampoco se hace, porque hay pocos. Entonces, hubiera sido muchísimo más eficaz el estudio si hubiéramos podido introducir casos haciendo más pruebas. Pero como no ha sido posible, pues los que la tenían positiva o tenían síntomas se han podido introducir en el estudio. Los que no, simplemente nos hemos quedado en la sospecha. Y están pensando en la posibilidad, por ejemplo, que estos pacientes asintomáticos que tienen lesiones dérmicas pudieran ser, digo, en un futuro, cuando ustedes tengan más información, pacientes que deberían entrar en cuarentena o claro, aislamiento. eso es una de las cosas que necesitamos ver. Necesitamos ver si estos pacientes paucisintomáticos tienen capacidad de contagio o no lo tienen. No solamente depende de que lo haya causado el virus, sino de en qué momento se produce la erupción. Estamos viendo muchísimas erupciones, incluso, por ejemplo, las erupciones que se producen por la tormenta de citoquinas son muy tardías. A lo mejor el paciente ya no contagia, no tiene PCRs negativas, ¿no? Entonces son cosas que quedan por estudiar, pero que hay que dudar. Por precaución, pues hay que hacer aislamiento, claro. Si no se pueden hacer test, hay que aislar. Una curiosidad solo, porque hoy ha salido algo que fue más bien en prensa y no sé la veracidad que tiene, pero salía la foto de 2 médicos coreanos que de repente se han pigmentado, pero que veías como un antes y un después, parecían negritos después de. ¿Qué veracidad tiene eso? Pues hombre, uno de los tratamientos que estamos usando es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y esas dos son medicamentos que se conoce que producen hiperpigmentación. De la misma manera que se está viendo, y cada vez hay más casos de pacientes de COVID que tienen, igual que tienen afectación renal, pues ¿por qué no van a tener afectación suprarrenal? Y un Addison por afectación suprarrenal infecciosa, como pasa en la tuberculosis, produce una hiperpigmentación muy llamativa. No tiene por qué ser mentira, aunque no conozco esos casos. Pero tenemos esas dos opciones, tanto los medicamentos que usamos como la afectación suprarrenal. No sé el caso concreto, pero es lógico que pueda ser cierto. Perfecto. Hasta un 10% de pacientes tomando cloroquina a dosis altas puede desarrollar este problema. Esto los dermatólogos lo saben muy bien.
Muchas gracias, Cristina. Lo has hecho excelente, además. Imagínate, si manejas el órgano más grande del cuerpo, tenías que vencer la computadora o el ordenador, como le dicen ustedes, y lo hiciste. Felicidades. Hay muchísimas preguntas para vos, pero las vamos a dejar al final para que pueda Javier conversar con nosotros y luego regresamos. Muy bien. Muy bien, pues voy a intentar hacerlo. Compartimos. Pantalla. Compartir pantalla. Sí, pero atiende, me da el desktop 1, supongo que será este, abrir preferencias sistema. Compartir es fácil, dejarlo es lo más difícil. Sí, pues espera, no, porque me da a un... Bajas el cursor y abajo aparece en verde. Sí, ya le estoy dando, pero me aparece pizarra, iPhone, instalador. Y me permite... preferencias sistema, vaya, por Dios. Yo creo que es en pizarra, es la primera. Javier, tenés que tener, te va a salir el monitor. Pizarra. Sí, métete Sí, ahí. das a compartir. Cuando está señalada pizarra, das a compartir. Ahí Vaya, tenés que poner el PowerPoint que vos tenés. Y una vez que... Sí, no, por supuesto. El problema, a ver, esto, archivos, nada. Estos son los temas de Mac, yo creo. Yo estoy con Mac. Si le das en la parte de abajo, te aparece un icono verde con una flecha que pone ahí compartir pantalla, pero tienes que tener la pantalla en grande. No, ¿sabes el problema que veo? No, tengo la pantalla en grande. Ay, por favor. Estamos los 5 ahí en la pantalla. Estamos los 5. Entonces le doy a compartir pantalla, que viene aquí abajo. Sí, te va a salir una... Me sale básica, avanzar y archivos. Me pones desktop 1, pizarra, iPhone. ¿A dónde tenés la presentación? ¿En archivos? En el escritorio. Detén escritorio dentro del escritorio y ya luego identificas la presentación. Vete a desktop. Y luego sí, pero me pone abrir preferencias del sistema. Porque tienes que autorizarlo seguramente. Sí, a Zoom. Está aquí, Zoom. A todos se les encuentra solución, menos a la muerte. Es que en el Mac tienes que ir a preferencias y autorizar para que entres en Zoom. Sí, perfecto. Pues acabo de autorizar, privacidad. Zoom, buscas Zoom y le autorizas. Sí, correcto. Entonces Zoom podrá grabar los contenidos. Puede salir de Zoom ahora o hacerlo cuando quiera más tarde. Entonces, ¿le da ahora? ¿Os da ahora? No, todavía no. Ay, qué coño. Uf. Podemos hacer una cosa, Javier, si querés, para mientras. Las preguntas. Te salió, Javier. Sí, podemos nosotros avanzar con las preguntas, Manolo, y tal vez vos lo llamás por teléfono, como tenés Mac, para que le vayas explicando, y así avanzamos. Y le pido disculpas porque el responsable soy yo. Habíamos quedado de reunirnos antes y yo no pude por estar atendiendo llamadas. Entonces, son varias preguntas, ¿verdad? Yo te las voy a ir haciendo una por una, Cristina. Una es que si esa pigmentación que se observa es reversible o no. Sí, normalmente sí. Okay. La otra cosa es que con esas lesiones cutáneas sospechosas, estamos hablando de, o sea, ¿se le da algún tipo de tratamiento? ¿Se le brinda algún tipo de tratamiento en estas lesiones? ¿En cuáles? Porque hemos puesto muchas. No, en las que están observando ustedes. Las que sospechan que puede ser producto del COVID. Estamos viendo lesiones de tipo muy diferente. Normalmente el tratamiento que tienen las lesiones es el tratamiento del estado general del paciente, el tratamiento que el paciente necesite para el COVID, que si no es ninguno porque no le hace falta nada, y si tiene tratamiento, lo que mejora el COVID es el tratamiento de la erupción cutánea. Y luego además se utilizan pues cremitas de corticoide, antihistamínicos para el picor y este tipo de cosas. Algunas veces hemos usado también bolos de corticoides en pacientes que estaban muy afectados. Mira, ya tenemos eso. Bueno. No solamente expertos en las especialidades médicas, sino también rápidamente apropiarse de la tecnología. Excelente. Andamos a todo. Bueno, oye, perdonad, no, entré. No, acabar, ¿eh?
Sí, no, tranquilo, tenemos tiempo. Lo tenés que poner en presentación nada más. Sí, ahora, pues ahora déjame ver dónde está la presentación. Está en la parte, a ver, Manolo, vos que manejás Mac. Archivo. No, ese menú no es, Javier. Pica en la Aquí. presentación. Aquí, Ahí ¿no? a la derecha, a la derecha. A ver, no, el mouse otra vez para arriba, donde están los iconos, hay unos puntitos rojo, amarillo y verde. Sí. Y luego tenés varios iconos abajo. Al lado del más, de aumentar pantalla, hay uno. A ver. A la izquierda del todo. A la izquierda. Ah, Ahí. A la derecha ahora, no, a la derecha. A la derecha. No, ahí no, a la derecha, no. ahí. Yo creo que ese es a la derecha ahí. Ah, no, ese es compartir el documento. Pues no, No. No. Y el primero, el que está debajo del botón rojo, ese, a ver. Abrilo. Ese, a ver. No, no es No. ese. No, es Tampoco. abajo de todo, Javier. Abajo de todo, que se te sale de pantalla. Pero no veo. Claro, porque lo tienes la pantalla demasiado maximizada. Es abajo de todo, la presentación. Por ahí, el ratón hacia abajo, ¿no? A ver, Ahí un poquito menos y seguramente lo encuentras. Bueno, pero en tal caso, ¿veis esto? Sí, perfecto. perfectamente. Sí, ¿Veis? perfecto. Sí, Pues podemos seguir. tiramos por esto, si os parece. Excelente. Cuando me digáis, os lo cuento. Listo, ya. Somos Ya. todos amigos. Bueno, pues vamos de esta manera. Lo titulamos de esta manera, lo hablamos Genaro y yo. Tratamientos para enfermedades reumáticas que son útiles en la guerra contra el coronavirus. ¿Y por qué los reumatólogos? Fijaros, estos son los tratamientos disponibles para la infección, para el tratamiento de la infección en nuestro país, los aprobados por el Ministerio de Sanidad. Y veis que de los 7, 3 los utilizamos nosotros y en breve entrarán más. Los primeros son antivirales y vemos como la cloroquina, hidroxicloroquina, el tocilizumab, el sarilumab, que son, vamos a hablar de forma general. Pues los traumatólogos o los reumatólogos estamos aquí muy influidos por eso, porque nuestras moléculas y nuestros pacientes pueden desabastecerse porque hay un gran consumo de estas moléculas y eso está ocurriendo. De tal manera que muchos de estos tratamientos están intervenidos por el Ministerio porque si no, pacientes que tienen artritis reumatoide, lupus o artritis psoriásica o espondilitis pueden quedar sin estos tratamientos y está pasando. Fijaros, también estamos muy comprometidos y ¿por qué razón? Porque nuestros pacientes toman inmunosupresores, inmunomoduladores. Y de hecho en esto, que son unas informaciones, están todas compiladas en una imagen, son 3 fotos diferentes, son para redes sociales que enviamos fundamentalmente por redes sociales a las asociaciones de pacientes para que supiesen el conocimiento de esta enfermedad. Esto está recogido de las recomendaciones de nuestro Ministerio de Sanidad y también de las recomendaciones a nivel europeo, a nivel británico, americano y de nuestra sociedad científica en relación a nuestros pacientes. Y reparemos en el punto 4. ¿Tengo más riesgos de padecer una enfermedad más grave por coronavirus al tener una enfermedad reumática o tomar un tratamiento inmunomodulador? Y es importante decir que no. Nuestros pacientes, por mucho que tengan enfermedades reumáticas y que estén tomando estos tratamientos, no tienen más riesgo. Es más, podrá salir después, nosotros consideramos que tienen una cierta prevención de la misma. El siguiente es, ¿debo mantener el tratamiento inmunomodulador? Por supuesto. Tanto los sintéticos, los esteroides, el metotrexato, la eflunomida, una serie de medicamentos como las terapias biológicas no se deben de interrumpir y como mucho, lo que se puede comentar, si se tiene la infección. Y finalmente, si se puede tomar ibuprofeno u otro antiinflamatorio. Pues sí, nuestra agencia del medicamento, porque, bueno, una de las líneas que por donde actúa el virus, pues parecía que podría tener o no alguna dificultad con el ibuprofeno en particular o antiinflamatorios, se ha visto que no. Por lo tanto, ¿por qué los reumatólogos? Ya hemos visto, uno, medicamentos que se están utilizando, los utilizamos nosotros. Y además, los pacientes manifiestan un 20% de los mismos dolores articulares, dolores musculares, presentan citopenias de 1, 2 o de las 3 series, con una importante linfopenia. Además, pueden tener, algunos de ellos, un desenlace a nivel pulmonar, una neumonía intersticial,
pueden provocar miocarditis, también un 20% de los pacientes, y puede tener la tormenta citocínica, que es lo que se está comentando, y en algunos casos tromboembolismos o mayor riesgo de trombosis. Y fíjense, todo esto nosotros, los reumatólogos, estamos muy acostumbrados a verlo tanto en nuestras enfermedades, pacientes con enfermedades inflamatorias como autoinmunes. Entonces, la primera ¿es el COVID solamente una enfermedad infecciosa o hay algo más? Y este es nuestro punto de vista que queremos compartir. Si nos fijamos, este es un score para testar el riesgo o la posibilidad de que un paciente con una alta sensibilidad y especificidad, que un paciente presente lo que se llama un síndrome de linfohistiocytosis hematofagocítica, que nosotros los reumatólogos vemos en un tanto por ciento de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o inflamatorias, fundamentalmente lupus, enfermedad de Still, artritis hepática juvenil, como hemos comentado con anterioridad en algunos de los casos que se han publicado. Y en este caso nosotros le tenemos un nombre que se llama síndrome de activación macrofágica. Pues esto, que es un síndrome que se activa no solamente por enfermedades inflamatorias, que también puede ser primario, sino también por virus. Y es bien conocido por Epstein-Barr, citomegalovírus, por algún cáncer, o puede ser también familiar. Y solamente reparar en este detalle. Aquí vemos dos células. Una parte de arriba es una célula, de las pocas células de nuestro sistema inmune que tienen vesículas con una serie de proteínas, las natural killer y las citotóxicas, CD8. Pues estas que están en el ambiente normal, y de forma fisiológica, cuando se encuentran con una célula madura, vieja, que hay que eliminar, cuando se encuentran con un virus, cuando se encuentran con una célula cancerígena, actúan por estas vesículas que salen. Una se llama la perforina, que lo que hace es hacen un túnel en la membrana de esa célula que quieren eliminar, y luego se introducen las otras proteínas y que la van a eliminar y crean una apoptosis. Esto es lo normal. Esto es un sistema fisiológico, tanto de reparación como de actuar cuando hay un agente extraño. Esto es lo normal, insisto. ¿Qué pasaría, pensemos, si esto no funciona? Pues si esto no funciona, es que no habría manera de reparar ni habría manera de eliminar en una primera línea este tipo de células. Y esto es lo que ocurre en el síndrome que hemos comentado de activación macrofágica. Fijémonos, en la parte superior un desencadenante que hemos comentado que puede ser primario o secundario. Secundario, pues una infección, supongamos que sea este virus, porque podría serlo. Estas células, hay este defecto citotóxico, por lo tanto, estas células lo que provocan es un aumento de los macrófagos, sistema monocítico macrofágico. Estos actúan provocando más macrófagos, y como el sistema inmune no tiene ese freno, esto es un círculo vicioso que lo único que se está generando que es una síndrome hiperinflamatorio. Y nosotros lo vemos porque, fíjense, las interleucinas, que vienen siendo citocinas que ponen en comunicación varias células, la IL-6, IL-1 y IL-18, reparen en esto que le digo: interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, interferón que anda por aquí. Pues fíjense, esto es una articulación. Esto es una articulación donde vemos un hueso, vemos una cápsula, y dentro, cuando hay, por ejemplo, una artritis reumatoide, ¿qué tenemos? El macrófago, que lo hemos comentado con anterioridad, el TNF-alfa, que hemos visto también con anterioridad, la IL-6, IL-1 y IL-8. En definitiva, el ejemplo de un problema inflamatorio, como tratamos nosotros los reumatólogos, de una forma mucho más exagerada, se puede provocar. Y se provoca lo que se llama la tormenta citocínica, que es lo que estamos viendo aquí. Unas pequeñitas interleucinas que son producidas por células, las cuales no tienen freno. Me estás hablando, pero no estoy oyendo nada. No, nadie está hablando, únicamente vos. Ah, perdón, es que estaba oyendo yo y se habla Leonel, perdón. Pues una serie de células, esta locura, como no tienen freno, provocan y producen una cantidad de interleucinas que provocan toda esta tormenta citocínica. Estas tormentas de citocinas lo que hacen su efecto biológico, tanto a nivel local como a nivel general. Fíjense, la fiebre por la interleucina 1 y 6, la disminución de las series, tanto 1, 2 o la 3, por los
elevación del TNF-alfa que hemos comentado, el aumento de triglicéridos, que es muy típico de esto por el aumento del TNF, tanto la ferritina, secretada fundamentalmente por los macrófagos, o la disminución de la misma también por el efecto de los macrófagos. En definitiva, esta tormenta citocínica provoca todo lo que nosotros podemos encontrar en el paciente, que suelen ser las citopenias, la disfunción hepática y la posibilidad de coagulopatía. ¿Y cuáles son las causas secundarias que pueden provocar este síndrome que hemos comentado? Pues fíjense en la primera columna, infecciones, como el virus Epstein-Barr, citomegalovirus y algún otro virus, entre ellos el parvovirus, bacterias, hongos o parásitos. Es muy típico de la leishmaniosis, enfermedades neoplásicas y reumatológicas. Estos digamos que son etiología secundaria. Entonces, en resumen, un síndrome de activación macrofágica que llamamos nosotros dentro de la linfostiocytosis hemofagocítica es una inflamación excesiva, que es lo que tienen estos pacientes con la infección por el COVID-2, con una destrucción debido a una alteración inmune. ¿Por qué? Porque está desregulado. Y el sistema inmunitario desregulado está provocando un estado de hiperinflamación porque no hay freno. ¿Y cómo lo tratamos? Pues lo tratamos con el objetivo de parar este cuadro. Tiene una alta mortalidad, un 20 o un 30%. Lo ven también los pediatras cuando esto es una situación que aparece en los primeros años de la vida. Y fíjense, corticoides, metilprednisolona, más que prednisona, ciclosporina A, que es el Sandimón, que es lo que se utiliza también en los trasplantes y en ocasiones inmunoglobulinas. Por lo tanto, todo esto no hay muchos datos. Todo esto es por experiencia clínica, habilidades de los médicos y como pilar fundamental atajar esta locura inmunológica mediante corticoides y en ocasiones inmunoglobulinas. Y en esta época de estos últimos 20 años que tenemos biológicos, ¿hay algún otro tipo de oportunidad? Pues sí. Pues sí, por eso también nosotros tenemos ese papel. Fíjense, en esta imagen queda reflejado lo que nosotros damos a nuestros pacientes. En la primera parte son fármacos sintéticos y en la segunda lo que se llaman biológicos. En los sintéticos, el metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalacina, les suenan. Son tratamientos inmunomoduladores. Otros dirigidos, que es el baricitinib, tofacitinib, les voy a dar una pincelada porque en breve les van a sonar mucho más. Y luego están las terapias biológicas porque se salen por medio de cultivos biológicos y entre ellos hay varios, aunque el que más se está hablando son los que van contra la IL-6. Recuerden que era una de la interleucina que tenía esta locura y que estaba totalmente expresada, muy, muy expresada. Pues bien, vamos a hablar de alguno de ellos. La hidroxicloroquina o cloroquina tiene dos efectos fundamentales, aunque ya ven ustedes que ahora hay literatura de todos los días en donde ahora se pone en cuestión. Y les voy a decir yo, depende de cuándo la demos. La hidroxicloroquina, y en esta imagen que ven, es una célula presentadora de antígeno, linfocito T y linfocito B, que es el que finalmente va a crear los anticuerpos. La hidroxicloroquina compite por el receptor que tiene el virus. El virus es un virus ARN. Dijeron inicialmente que era un virus tonto. De tonto no tiene nada. Es muy, muy hábil. Y entonces lo que hace el virus, se introduce en la célula y ahí se quiere multiplicar para su objetivo fundamental, que es supervivencia y multiplicarse. Pues bien, la hidroxicloroquina lo primero que hace, muy importante, compite con el receptor, por lo tanto evita la endocitosis. Pero si el virus está dentro, la hidroxicloroquina lo que hace es evita algo que necesita el virus, que es tener un ambiente muy ácido, pues evita la acidificación del medio del lisosoma, por lo tanto evita la replicación. La hidroxicloroquina, la función de la cloroquina es compitiendo a dos niveles, que se introduzca y una vez que está dentro, la replicación. Por lo tanto, es buena molécula y además es muy económica y en nuestro país ya ha habido problemas de desabastecimiento de la misma. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Controlar este cuadro de locura de activación macrofágica, preservar la vida del paciente porque tiene una mortalidad, insisto, de un 15 a un 20 a un 30% y minimizar también en lo posible la toxicidad. Y tenemos, les voy a dar muy por encima estas moléculas que utilizamos. Uno es el anakinra,
que lo que hace es contra la IL-1, que era uno de ellos. Y lo podemos atacar de dos maneras. Esto en la posición A, vemos que hay un receptor en la membrana, el IL-1 se va al receptor de la membrana, pues lo que hacemos es dos cosas. O un señuelo, que se llama la anakinra ocupa el receptor y deja que la interleuquina 1 no actúe. Por lo tanto, aquí no hay señal. O se utiliza otra molécula que se llama el canakinumab, también todos raros. Todo lo que acaba en map son anticuerpos. Es un anticuerpo que ataca a IL-1. Por lo tanto, tanto el anakinra como el canakinumab lo que hacen es atacar la IL-1, o el receptor o el anticuerpo. La IL-6. La IL-6, como todas las interleuquinas, tiene su efecto fisiológico, que son muy interesantes, porque el efecto normal de la IL-6, ¿cuál es? Pues producción hepática de reactantes, defensa antibacteriana y, muy importante, regeneración, tanto el hígado, riñón, páncreas, como una proliferación para evitar la apoptosis de las células intestinales. ¿Qué ocurre si se acelera? Si se acelera, por una serie de receptores que no vamos a explicar el asunto, es que además de su señalización clásica, hay una que se llama señalización, la transseñalización, donde aumenta de una forma exagerada y tiene un efecto no solamente local, sino un efecto muy sistémico. Y el sistémico lo realiza, y ahí solamente voy a utilizar dos palabras, digamos así, utilizando unos receptores, y esos receptores se llaman JAK. Y se llaman JAK igual que el dios Janus, que mira hacia uno y hacia otro lado. Porque este receptor necesita, como decimos aquí, la pareja de la Guardia Civil, que siempre va de dos en dos. Un JAK, y necesita el JAK1 y el JAK2, y luego hace una transcripción para crear dentro de la célula todas las proteínas proinflamatorias que nos podemos ver. Se llaman los JAK, quédense con esto, y el efecto sistémico es extraordinario. La IL-6 es por sí la interleucina que tiene el efecto sistémico más importante a nivel del hueso, a nivel del hígado, a nivel de todas, al nivel del sistema nervioso central, del músculo, a todos niveles. Por lo tanto, ¿y cómo lo podemos atacar? Pues se ha visto, y aquí viene el tocilizumab y el sarilumab, se ataca el receptor, igual que el anakinra. Trabajamos contra el receptor, lo ocupamos y así la IL-6, que está súper exagerada, no puede reaccionar y por lo tanto no puede reaccionar con la célula y esta no va a actuar a nivel de la transcripción. Y ya finalizo hablando solamente de la otra molécula que es inhibidores del JAK, el JAKinib, y uno de ellos en particular, el baricitinib. Actúa a dos niveles. Uno, recuerdan ustedes que IL-6, para hacer finalizar su función, hacía una transcripción trabajando con esa parejita de JAKs, JAK1 y JAK2. Pues bien, el baricitinib inhibe esa parejita. Por lo tanto, disminuye la acción de IL-6 y además tiene efecto muy interesante, en particular sobre este virus, porque evita, todos los virus tienen que hacer una endocitosis para empezar a replicarse en el interior de la célula. Pues bien, inhibe también una proteína que se llama AKK1 y que lo que hace es, con ello, evitar la introducción del virus dentro de la célula. Por lo tanto, tiene dos funciones que son esas dos. Ya para finalizar, solamente unas consideraciones generales que son muy importantes. Se están tomando muchas decisiones basadas con muy poquita evidencia, como ha comentado Carmen. Quiero decir, lo que hoy digo hoy, mañana tendré que desdecir en ocasiones, porque mañana quizá haya algún trabajito. Por lo tanto, son decisiones tomadas en primera línea de batalla, con la experiencia fundamentalmente del médico o de profesionales que conocemos alguna de estas moléculas, como podemos ser nosotros. Los resultados clínicos no son nada buenos, por lo tanto, es una situación estresante para los médicos. Lo segundo, existen conflictos, tanto éticos como científicos. Fíjense ustedes, compañeros, como en Madrid o en Barcelona, donde la cama en la UCI pues tiene que ser ocupada por uno u otro paciente. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque para nosotros los profesionales no podemos entender que uno pueda entrar y otro no pueda entrar. Conflictos científicos porque no hay en este momento generado ciencia. Otra cosa muy importante a tener es que lo que lleva al distrés en esta enfermedad y la muerte
es mucho más un problema inmunológico que un problema de virus. No es una infección, es más que una infección. En donde interviene no solamente el L6, el L1, el TNF y el E2 y el E18, intervienen muchas citocinas. Por lo tanto, parece que hay que plantear una estrategia. Primero, ir contra el virus pronto, y una segunda es evitar esta locura inmunológica que se crean. Y un papel muy importante es la prednisona y otra, combinar medicamentos. Finalizo con esta imagen que está aquí recogido de esta revista, Clinical Rheumatology, en donde se puede actuar antes de la entrada del virus. Pues miren, vitamina C y vitamina D, D de dedo. Hay bastante insuficiencia de vitamina D. Y está demostrado que la vitamina D, mal llamada vitamina D, porque es una hormona, la hormona D debería llamarse, tiene que tener buenos niveles, porque es inmunomoduladora. De hecho, tampoco no es así, pero la gran diferencia, por ejemplo, que hay en Europa entre los países nórdicos y los del sur, en los nórdicos tienen mejores niveles de vitamina D de dedo, mientras los del sur, aunque parezca mentira, tienen menos niveles. Por lo tanto, se ha plasmado, y además hay ensayos clínicos en este sentido. Por lo tanto, una recomendación sencilla, que la población tenga buenos niveles de vitamina D. Lo segundo es evitar que el germen entre. Y aquí ya tenemos también múltiples moléculas. Una vez el baricitinib que hemos comentado, los antivirales, y luego que no provoca esta cascada que viene en la parte posterior, y para eso tenemos otras moléculas, como las he comentado, la interleucina 1 contra la interleucina 1, que es la anakinra, contra la 6, contra el TNF o con el baricitinib. En definitiva, yo creo que en esta imagen queda plasmado varias cosas de las que podemos hacer. Y el por qué, porque nosotros los reumatólogos podemos tener asesorando a nuestros compañeros que la verdad lo están pasando mal, y nos hemos tenido que reinventar porque, como se ha comentado, pues cirujanos en muchos lugares pues han pasado a primera línea de batalla. Con esto finalizo y espero que, bueno, por lo menos para plantear un poco el tema que hemos comentado. Muchísimas gracias, Javier. Bien interesante, especialmente que aquí que estamos llenos de un montón de información y que los italianos han estado sacando alrededor de todo esto, ¿verdad? Y les decíamos que ya teníamos esa información previamente. Es muy interesante. Dos preguntitas. Ustedes hablan de una serie de tratamientos. ¿Esos tratamientos los tienen en España? Porque aquí, a menos que escriba alguno de los dermatólogos que nos esté escuchando, pero que yo sepa, aquí en Nicaragua no existen esos medicamentos o esas moléculas que señalas vos. Tacha, ¿quieres comentar tú o...? Sí, comento. Efectivamente, bueno, saludos a todos los que me están escuchando, saludos a Nicaragua, encantado de ayudar en la medida de nuestra humilde aportación a su trabajo. Me imagino que todas estas terapias que nosotros llamamos biológicas son tratamientos muy caros, con una producción muy cara, pues quizá ustedes no dispongan de ellos. ¿Nos puedes decir, Leonel? Yo creo que la hidroxicloroquina sí, ¿no? Hidroxicloroquina sí, quizá tocilizumab, sarilumab y los inhibidores de la vía JAK, los JAK-inhibs, esos no, quizá no, ¿no? Baricitinib, tocilizumab, sarilumab, todos estos no están funcionando en Nicaragua. Yo creo que no. La cloroquina sí, pero aquí como comenzaron desde el principio a decir que la cloroquina iba a ser el tratamiento preventivo y todo, nosotros como Comité Científico Multidisciplinario comenzamos a alertar a la gente que no tomaran cloroquina, que nosotros la conocemos porque tenemos aquí malaria en el país y es parte del tratamiento contra la malaria. Les dijimos que no se estén automedicando porque podía causar ceguera. El resto de medicamentos, posiblemente la mayoría de los medicamentos que vos mencionás no están aquí disponibles. Aquí para entender un poco la enfermedad, que estamos en ello, ¿no? Y la verdad es que los reumatólogos en Coruña, yo creo que en toda España, hicimos un esfuerzo importante para entender la enfermedad y ver cómo podíamos aportar una vez que sabíamos lo que explicó muy bien Javier, ¿no? La enfermedad parece que tiene una fase vírica inicial, ¿no? Que da una serie de manifestaciones razonablemente víricas, ¿no? Curiosamente, pues produce anosmia, ¿no? De una forma característica, pierde el olfato, el gusto, da mucha cefalea, ¿no?
pero después pues da fiebre, da lesiones cutáneas, y la inmensa mayoría de los pacientes, afortunadamente, o son poco sintomáticos o curan una vez que pasa ese proceso vírico, ¿no? Algunos pacientes, quizá los pacientes mayores, obesos, con más comorbilidades, pues pueden tener una evolución vírica mala, incluso catastrófica, ¿no? Con fallo fundamentalmente respiratorio, neumonía grave, a veces neumonía bilateral muy grave, y afectación renal, afectación cardíaca y probablemente también alteraciones en la coagulación con aparición de trombosis, ¿no? Y esos pacientes son los que tienen mal pronóstico. Y un porcentaje pequeño son los que tienen esta reacción inmunológica tan grave que nosotros tratamos de entender e interpretar desde nuestro conocimiento inmunológico de nuestros pacientes, ¿no? Con esa liberación brutal de citocinas. Entonces, en esa progresión temporal es donde tenemos que ir metiendo los medicamentos, y ahí la dificultad, porque cuando tú estás en una fase muy puramente vírica, si introduces medicamentos inmunosupresores, puedes facilitar la replicación vírica y con lo cual complicar la evolución de la enfermedad vírica. Entonces, quizá los medicamentos más inmunosupresores haya que introducirlos a los 10, quizá 15 días de evolución del proceso vírico. A mí me parece muy difícil de hacer, no me parece nada fácil. Darle a todo el mundo hidroxicloroquina puede ser una opción, pero tenemos información confusa en la literatura. Como decía Javier antes, acaba de salir un trabajo americano en donde dice que no, que los pacientes evolucionan igual dando hidroxicloroquina sola o hidroxicloroquina asociada a un antivírico. Entonces genera dudas. Pero bueno, en situación de pocos recursos yo creo que sería una buena opción. Si hay cloroquina, pues si vemos que el paciente no está evolucionando bien o que ya empieza a tener síntomas importantes, utilizar cloroquina. Y en la fase más avanzada, cuando ya empieza a haber datos, porque además el paso de una situación, digamos, poco grave, con tos, mucha fiebre y tal, a una insuficiencia respiratoria importante, es rápido. Y quizá ahí es donde haya que estar muy y utilizar corticoides a dosis alta, ¿no? Que también sería un medicamento disponible, ¿no? Dosis altas, y después utilizar algún inmunosupresor que dispone. Ciclosporina, ¿tenéis? Sí hay, pero yo creo que muy controlada. Muy controlada, ¿no? También puede que sea un medicamento caro en Nicaragua. Y yo no sé si deciros pues algo más, ¿no? Vi una pregunta por ahí preguntando por el metotrexato, y entonces yo creo que el metotrexato y probablemente la azatioprina, que puedan ser medicamentos muy interesantes, quizá en estos pacientes sean lentos. Entonces, incluso aunque des una dosis, tendrías que dar probablemente una dosis altísima de metotrexato, a lo mejor a dosis oncológicas, para obtener una respuesta antiinflamatoria rápida. Entonces ahí el equilibrio entre el beneficio y la toxicidad, pues a lo mejor no es recomendable. Y después, otra cosa muy interesante que hay que darle a estos pacientes es heparina de bajo peso molecular. Hay que bajarles el nivel procoagulante, porque son pacientes que están encamados, que no se mueven y que van a tener alto riesgo de trombosis, y además la propia enfermedad parece que también favorece la trombosis, y probablemente por dos mecanismos antagónicos, o que a veces vemos en alguna enfermedad, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Behçet, ¿no? En donde hay una situación protrombótica por inflamación endotelial, sin alteraciones de la coagulación, y una situación de aumento de la trombosis por actuación sobre la coagulación debido a la propia inflamación. Es complejo, yo tampoco lo entiendo demasiado bien, ¿no? Entonces yo creo que estos pacientes se pueden beneficiar también de anticoagulación, en principio con heparina de bajo peso molecular. Y en principio pues me voy a parar aquí y hacemos así alguna pregunta, salvo que Javier quiera añadir algo. Sí. A ver, afortunadamente el 80% de los pacientes no se van a enterar muy poquito, y el 20% de los pacientes es cuando va a haber complicaciones.
Entonces ahí hay que graduar. En cuanto a poca información, es que hay muy poca información, como dijo Cristina, que es decir, ahora se están haciendo ensayos, sí, por ejemplo, a los profesionales sanitarios, darles de forma profiláctica la hidroxicloroquina. Se están empezando los ensayos aún ahora. Sin embargo, han salido ahora estudios diciendo que el comportamiento de la misma era igual que no darlo. A ver, por lógica tiene que tener una función. Posiblemente nos estemos equivocando cuando debemos de dar los medicamentos. ¿Por qué razón? Porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro hospital. Esto nos ha cogido despistados, independientemente que se podía prever, y entonces se retrasa mucho. ¿Por qué? Porque el virus en 7 días, como no se pierda, no deja de hacer efecto, luego ya deja de funcionar y empieza a funcionar la alteración del sistema inmunológico. Y ahí es donde hay que atacarlo cuanto antes. Cuando empieza a tener disnea, significa que ya a nivel de los neumocitos ya está tocado. Entonces ya no es el problema del virus, es la respuesta inflamatoria que se provoca a nivel local. Y a mi juicio, a nuestro juicio, somos de la idea de mantenerlos. Hay alguna pregunta al respecto. Nuestros pacientes no son pacientes con riesgo a padecer la enfermedad. Y cuando la padecen, nuestros pacientes la padecen de menor intensidad. ¿Por qué? Porque están tomando tratamiento inmunosupresor. Por lo tanto, la respuesta inmunológica no es muy exagerada en nuestros pacientes. Nosotros hemos registrado en todos nuestros pacientes, tenemos en nuestro hospital, ¿cuánto eran? Eran 500 o 600, no, perdón, 3.700 pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes que están tomando inmunosupresores, y tenemos una incidencia bajísima. Creo que son 11 pacientes y de los cuales solamente 11 pacientes han ingresado. ¿Por qué? Porque posiblemente la estén pasando de forma subclínica. Una pregunta, en el caso de los pacientes que ustedes están tratando y que están tomando todos estos medicamentos, inmunomoduladores y demás, nos habían dicho así rápidamente, alguien nos comentó de que estaban siendo controlados. Controlados, me imagino, por el Ministerio de Salud y por Sanidad, para que esos pacientes, para asegurarle a esos pacientes que tengan acceso a esos medicamentos. ¿Eso es lo correcto? Sí, eso es correcto. De hecho, nosotros, por ejemplo, el tocilizumab, que es una molécula que se puede dar intravenosa o subcutánea, nosotros teníamos a 65 pacientes con tratamiento intravenoso y se lo hemos pasado a subcutáneo para que se pudiese utilizar para las complicaciones de esta enfermedad. Y lo que sí que está garantizado es que el Ministerio tiene intervenido todos los medicamentos para que nuestros pacientes o los que están disfrutando de un tratamiento en dermatología, en digestivo, por enfermedad inflamatoria intestinal o por psoriasis o lo que fuese, no dejasen de tener el medicamento necesario, o lupus. ¿Por qué? Porque si no, es que se nos desvía. En este momento hay una locura tremenda. Es cierto, ¿eh? La otra cosa. Adelante, Cristina. Nada, un comentario de la hidroxicloroquina, que, bueno, al principio, pues, de hecho hay estudios que yo creo que no sé si se han paralizado porque se intentaba utilizar en los contactos para disminuir el número de casos. Y ese estudio, no sé, está un poco callado, no sé qué ha pasado. Luego se empezó a utilizar y las últimas publicaciones, que hay una muy buena en New England Journal of Medicine, relaciona el uso de hidroxicloroquina en pacientes con COVID con un mayor necesidad de respiración asistida después de su uso, con mayor linfopenia y con mayor aumento del dímero D. O sea que parece que, y más muertes en pacientes que han tomado hidroxicloroquina respecto a los que no. Entonces es un poco complicado porque es el tratamiento que estamos dando. Aquí en España, por ejemplo, hasta en casos leves en mayores de 60 años se aconseja, pero los últimos, yo he visto 3 artículos, me acuerdo de este, del Journal, que lo relaciona con peor pronóstico. O sea,
con peor evolución por su uso. Es una cosa que nos sorprende un montón. Sí, una preguntita en relación a la vitamina D y la C, que hay varias preguntas alrededor de eso, dosis y demás. Solo quería aclarar que aquí, digamos, ustedes tienen mucho menos sol que el que tenemos nosotros, ¿verdad? Por estar nosotros en el trópico. Pero de todas maneras, si por favor nos pueden dar un poquito más información acerca de la vitamina D y la C y cuáles son las dosis. Recomiendan altas dosis de vitamina D, niveles de vitamina D, o sea, 25-hidroxi. Recomiendan dosis, o sea, niveles superiores a 40 nanogramos. O sea, que el paciente tenga niveles superiores a 40 nanogramos de 25-hidroxi vitamina D. En relación a una de las preguntas, también el tema de la nutrición, está demostrado que tiene que tener una dieta hiperproteica. Dieta hiperproteica. Porque esto igual, o sea, provoca el virus, igual que el confinamiento, provoca disminución de la musculatura, del tono muscular, y se puede provocar una auténtica caquesia. Y de hecho, muchos de los pacientes que no están en el hospital, pero están en su domicilio, están como caquéticos, con una gran debilidad, y hay que darles dietas hiperproteicas independientemente. No, tienes que tener muy mal el paciente la función renal como para no darlo. A mí me comentaron amigos, colegas nicaragüenses que están en Estados Unidos, que han estado viendo pacientes, que es increíble lo afectados que quedan los pacientes que han sido atacados por el COVID, pues lo que se han salvado, y además que es impresionante cómo bajan de peso la gente. Por eso. O sea, él no tiene muchos pacientes, pero me comentó eso, ¿no? Sí. Es muy típico. Y luego algo que comentan ahí, que efectivamente el QT, hombre, ustedes tienen más experiencia, tienen mucha experiencia. Nosotros damos mucha hidroxicloroquina, los dermatólogos también damos mucha hidroxicloroquina aquí en España. ¿Qué reparamos nosotros? Nosotros reparamos en el depósito para evitar el depósito macular, ¿no? Pero no vemos mucho riesgo. De hecho, antes cuantificábamos el depósito durante años, hemos dejado de hacerlo. Se hacen las revisiones anuales, se han pasado revisiones cada 3 o 4 años, quiere decir que no vemos tanto problema. Que el problema del QT, que sí que puede ocurrir, que es poco frecuente, es si se asocia a citromicina. Entre uno y el otro tienen una interacción y sí que podría, pero tampoco, a ver, yo creo que se ha puesto demasiado el foco en este tema y como antimalárico lo utilizan ahí también con mucha experiencia, y no creo que tengan este problema de arritmias, ¿no? ¿Lo usáis la hidroxicloroquina en Nicaragua todavía? Sí. Sí, se usa la cloroquina, pero la verdad es que no nos damos cuenta. Si algo pasa, va a ser muy difícil que nos demos cuenta, ¿verdad? Porque aquí inclusive la propia gente sabe que cuando tiene malaria, el tipo de tratamiento que tiene que tomar, entonces no se ha profundizado mucho aquí en el país en relación a las reacciones adversas de los medicamentos. Quisiera regresar a lo de la vitamina D y la vitamina C, porque creo que hay una confusión según miro las preguntas aquí. O sea, ustedes están planteando dar altas dosis de vitamina D y C en un paciente que ya está afectado por el COVID, no como prevención, ¿verdad? O entendí mal. Prevención. Y como prevención es bueno tener buenos niveles de vitamina D. Es bueno tenerlo. 2, si los tiene insuficientes y tienen la infección, por supuesto, hay que darle los suplementos. Ok. La otra pregunta, dicen, aquí no tenemos ninguna posibilidad de identificar las tormentas de citoquinas. ¿Existe alguna posibilidad de que clínicamente no se pueda dar cuenta? Lo comentó antes el doctor Graña. Si un paciente va bien y al 7º o 8º día, porque es 7º o 8º día, entra en un aumento de falta de aliento, de cansancio, de fiebre, ahí tiene la tormenta. O sea, es además matemático. El paciente está con su febrícula, está con sus mialgias, está con sus artralgias, tiene una ligerita quizá disnea, pero hay un brusco empeoramiento de la sintomatología. Y ese brusco empeoramiento de la sintomatología está desencadenado porque su sistema inmunológico no está respondiendo de forma adecuada y provoca eso.
Luego, si se hacen los niveles, pues la ferritina estará muy alta, los dímeros D estarán muy altos posiblemente, la PCR estará muy elevada. Están preguntando, ¿los pacientes con COVID-19 que desarrollaron urticaria tenían antecedentes personales de atopia? Pues muchos no. Muchos de ellos no tenían antecedentes de atopia. Muchos de los pacientes que estamos viendo era la primera vez en su vida que tenían problemas en la piel. Es una de las cosas que estamos recogiendo. Plantean que si esas lesiones son pruriginosas. Sí, son pruriginosas y suelen tener dermografismo positivo, además. Otro elemento alrededor de lo de las mialgias. ¿Ustedes tienen información de los problemas de mialgias? No. Yo no. ¿Y Javier y Genaro? En el estado agudo se tienen dolores musculares, es uno de los síntomas guía, pero no sé más que eso. Un 20% señalan. Es como, inicialmente se ha comentado, es como un gripazo. Entonces, cuando uno tiene un gripazo es que le duele todo. Y es eso, son las mialgias, son los dolores articulares, ese malestar general. Y eso, bueno, pues es muchos, o sea, de mucha intensidad en un 20% de los pacientes. Ya. La otra cosa. La gripe A es muy sintomática. Pues es una cosa como la gripe A, unos síntomas como la gripe A. La otra cosa que no están obligados a contestarla, pero sí nos interesaría saber si quieren, ¿verdad? No voy a hacer una cosa personal, pero un poco ponerlos en el contexto donde estamos en Nicaragua. En Nicaragua somos el país más grande de Centroamérica con 6.6 o 6.5 millones de habitantes. Somos una población relativamente joven porque tenemos apenas el 7% con población mayor de 60 años. No vivimos mucho, alrededor de 70 años, pues, pero el que llega a los 70 años, la mayoría llega bastante deteriorado. Para que tengan una idea, un hombre posiblemente de 60 años aquí equivaldría a un hombre de 80 años allá en España en términos de deterioro, ¿verdad? Y somos el segundo país más pobre de América Latina, con muchas dificultades de acceso de agua. Inclusive en la misma capital, la mitad de la población no tiene acceso permanente a agua potable. Muchos de los barrios de las comunidades reciben agua a través de camiones que le llevan, ¿verdad?, para servirse de agua, lo cual nos pone una dificultad difícil, sobre todo tomando en cuenta la importancia del lavado de manos y la sensibilidad del virus al agua y el jabón. El otro elemento que tenemos es que es el único país en el mundo que está haciendo exactamente lo contrario de lo que hace el resto del mundo. La Organización Panamericana de la Salud ha planteado que el gobierno de Nicaragua no cumple, digamos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos, en vez de un distanciamiento social, es lo contrario. Más bien se hacen actividades donde se aglutina la gente. En este momento estamos teniendo una jornada de vacunación donde va el personal de salud caminando juntos, sin guardar la distancia reglamentaria de más de 1 metro, sin ningún tipo de equipo de protección, ni por último, ni con máscara facial o con barrera facial, pues, que es lo que se está haciendo. Entonces, obviamente hay el Comité Científico Multidisciplinario, del cual pertenecemos varios colegas, y además hay otros más que nos están apoyando. Pues estamos tratando, uno, de crear conciencia en la población de que esta es una realidad, que lo que está pasando en España nos puede pasar aquí. Y por otro lado, también haciendo educación, pues, por medios independientes donde nos permiten. Nosotros no tenemos recursos, excepto un grupo de gente voluntaria, y hemos visto respuesta de la población frente a esto, pues, pero no, obviamente no en todos lados. Entonces, esa es la situación nuestra. Pues, parte del objetivo de hablar con ustedes es un poco también conocer cómo es que están allá. Entonces, hay muchos, inclusive hay colegas, ¿verdad?, que creen que esto es invento. Pues hay gente inclusive que está planteando que esto es una manipulación política de grupos en contra del gobierno. Pues no están viendo realmente que esto es un problema mundial. Pues no es que Nicaragua lo está inventando. Todo Centroamérica ya tiene más de 10.000 casos en lo que es Centroamérica y República Dominicana, y Nicaragua apenas 10 casos con 2 fallecidos. Pues somos el país, junto con Belice, el que tiene mucho menos casos, pero bueno, Belice tiene una población apenas de 300.000 habitantes. Nosotros tenemos la población de El Salvador, más o menos un poco menos, alrededor de 6.5 millones de habitantes. Entonces, nos gustaría saber, sin compromiso, ¿verdad? O sea, el que no quiere hablar no tiene por qué hablar, porque estamos tocando la sensibilidad humana aquí. Y entonces yo quisiera preguntarles cómo
o sea, ¿cómo se encontraban ustedes? ¿Creían esto? ¿No lo creían? ¿Cuál fue su reacción a esto que están viviendo? Que obviamente, yo estoy viendo aquí que los que estamos aquí ya tenemos el pelo cano, menos Manolo, ¿verdad? Pero somos casi de la misma edad. Oye. No habíamos vivido, no, vos estás jovencita, sos la única jovencita, los demás es que yo no me he teñido. Entonces, quisiéramos saber cuál fue su reacción, porque nos cuenten un poco, que nos compartan, ¿verdad? Para su experiencia personal, ¿verdad? Y profesional, para que nosotros podamos un poco entender más esta situación, pues está muy lejano, ¿verdad? Todavía en nuestro país, o sea, se quiere poner lejano, que ya tenemos información no oficial, inclusive de médicos y colegas que están hospitalizados. Pues si queréis, mi opinión personal es que realmente cuando esto estaba en China, tenemos el concepto de que China es muy lejano, pero en el momento en que empezó Italia con el problema y viendo la progresión de la enfermedad, a pesar de que todos los documentos nos hacían creer que esto era menos que la gripe y que no pasaba nada y que no sé qué, que no sé cuántos, pues viendo cómo pasaba en Italia, pues a mí me parecía que efectivamente podía ser así. Os contaré que el día 6 de marzo tuve una reunión, era una reunión de mucha gente, que pues era una reunión para ayudar a niñas que están en la cárcel en Kenia y tal. Iba gente muy así. Y a mí yo quedé muy mal porque no quería dar un beso a nadie. Éramos como 80 personas y yo no quise dar un beso a nadie. Y bueno, pues al día siguiente una de las personas, que además salió en la tele que apareció con fiebre, que allí estaba fenomenal, yo estuve charlando mucho con ella, una persona pública, y al día siguiente tenía fiebre y fue positiva con coronavirus. Y a los 5 días caí enferma yo. O sea, fui la rara de que no quería dar besos y me contagié allí. Y otra cosa, por ejemplo, es que mi consulta privada de la que como, la cerré 7 días antes del estado de alarma, porque no quería que mis pacientes estuvieran sometidos al contagio. Y no permitía a ningún dermatólogo que viniera y tal. Esa fue mi opinión, la verdad. Y luego lo que he podido hacer, por ejemplo, en el caso con Malawi, en Malawi, cuando no había ningún caso en Malawi, pues hicimos un crowdfunding y movilizamos a todo el mundo y llevamos, desde antes de la aparición del primer caso, hemos puesto a toda la población a coser, hemos comprado máquinas de coser y tela, hilos y tal, porque sí que las mascarillas caseras no sirven para un sanitario, pero sí sirven para disminuir la cantidad de gotitas de fluje que sale al ambiente. Y si tú te pones una mascarilla casera suficientemente gordita, estás protegiendo al de enfrente y el de enfrente te está protegiendo a ti. Y de hecho hay casos de países donde se ha hecho esto, como Yugoslavia, en la que el virus no ha tenido esta progresión y lo único que han hecho es ponerse la mascarilla casera antes de la difusión. Entonces, personalmente, yo sí que he visto el miedo, lo he vivido y aún así, pues ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué pensáis vosotros? Muchas gracias por darnos ese pedacito de realidad. ¿Alguien más? La verdad, a ver, con toda honestidad, hemos visto esto antes, sí. Hay que recordar la famosa gripe aviar, que fue en el año 2003 y salió en las noticias y quedó allí en la China. Luego apareció la del COVID el 1 en Arabia Saudí, fue muy localizado y se quedó allí. Es decir, Europa siempre ve o ha visto, bueno, que lo que hay en China solamente queda en China. Y esto nos ha cogido a todos. O sea, quien diga que hay, ya dicho, el coronavirus, una clase de virus que vienen y se quedan, se adaptan al hombre y luego viene otro. ¿Qué ocurre? Que las primeras que pillamos ha sido devastador. O sea, nadie ha entendido ni nadie ha previsto el enorme daño que ha hecho esto en poco tiempo.
¿Por qué? Porque aquí todos le llamaban bajar la curva, ¿no? El pico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema sanitario que estamos encantadísimos, por supuesto, de disfrutarlo. Ahora bien, tiene la capacidad que tiene y no hay reserva. No hay reserva para una contingencia, como lo que nos ha ocurrido ahora, como una guerra, no hay. No se puede prever. Entonces, yo creo que la mejor medida son las medidas higiénicas en ese sentido. Eso es un tema de salud pública. Entonces, el enfrentamiento a esta situación, ya países totalmente diferentes. En Gran Bretaña, Boris Johnson era un poquito de esta idea, porque además lo dicen los epidemiólogos. Hasta que el 80% de la población no esté infectada, esto no se resuelve, porque si no lo nuestro es un continuo. Si ahora vemos que ahora estamos en eso de hacer test a todo el mundo para saber cuánta gente ha pasado o no, pues no vamos a saber el nivel de inmunización que tiene la población. Y si el nivel de inmunización es bajo, ¿qué quiere decir? Que esto es un problema crónico, que no es de un mes, si van a ser meses, meses y meses. Por lo tanto, es muy serio y yo creo que, hombre, desde lo que puedan hacer en ese sentido, está claro que cada uno tiene la maquinaria que tiene y desde ahí de su país está claro que tienen lo que tienen. Aquí nos hemos ido adaptando, independientemente de mucha polémica, siempre hay polémica, pero lo más importante, yo creo que los profesionales lo han dado todo, se han jugado la vida. De hecho, en nuestro país el 83% de los profesionales son médicos de atención primaria, están en primera línea y han ido a trabajar con situaciones que no eran las más adecuadas. Yo creo que hay un problema importante que son pilares seguridad tanto de los profesionales como de la población. Los profesionales no pueden trabajar en malas condiciones. Y luego es un tema de salud pública que hay que atender a la población y a ver cómo lo podemos hacer. El tema es deshumanizar. Esto nos va a cambiar a todos. Como comentaba Cristina, ¿no? Somos mucho de abrazar y tocar y dar la mano y esto se nos va a cambiar. Es un nuevo orden mundial. Yo creo que querramos sí o no, vamos a tener que adaptarnos a esta situación. Muchísimas gracias. ¿Cerrasteis las fronteras, Leonel? No, no la cerraron. O sea, Honduras y Costa Rica, que es en la frontera sur de Nicaragua, y Honduras, que es la frontera norte, esos países sí nos cerraron la frontera. Nosotros tenemos abierta la frontera marítima y la frontera aérea, pues en realidad no depende de nosotros, más bien de los aviones que han disminuido el ingreso, ¿verdad? Pero aquí hasta hace poco se recibían cruceros, inclusive cruceros de asiáticos, pues eso no significa que la traían la enfermedad, pero asiáticos que eran recibidos por niños y eran recibidos por la población y andaban circulando por todo el país. Yo pregunto, las personas que verán las noticias y que verán los que pasarán en otros sitios, ¿cómo aceptan que no se estén tomando medidas desde arriba? Porque hay muy pocos medios independientes, los restos de medios prácticamente pertenecen al gobierno o a la familia del presidente, ¿no? Yo, si me permitís, creo que hay una cuestión que está, yo diría que tiene un matiz sociológico importante. Es decir, estamos intoxicados de noticias, no damos leído lo que tenemos que leer de ensayos clínicos, de estudios en marcha, etcétera, etcétera. Y también de noticias sobre el propio sistema, ¿no? Teníamos un sistema excelente, de repente descubrimos que el sistema no era excelente, ahora ha habido un cuestionamiento del sistema. Yo la impresión personal que tengo es que tenemos un sistema excelente, pero que es un Ferrari al que no se le puso gasolina. Todas las noticias que se recibieron en España estaban centradas desde el minuto 1 en el desbordamiento de los hospitales. La primaria no se utilizó. Tenemos un sistema, el español, la atención primaria, es de los que tienen más estructura, más infraestructura de toda Europa. Es decir, ni Francia ni Alemania tienen la infraestructura de la primaria de España, de centros de salud, con personal administrativo, con tal. Nada de esto se utilizó en la primera fase. Yo no sé si es correcto políticamente decirlo o no, pero hubo una falta de previsión brutal. ¿Que fue de todo el mundo? Posiblemente, pero bueno, están saliendo ahí también rankings de quién lo hizo mejor y peor, y la opinión de todos los profesionales es que nos hemos sentido absolutamente desprotegidos. Y la muestra está en el número de infectados,
y en el número de muertos, tanto de médicos hospitalarios como de atención primaria, como SAMUR, etcétera, etcétera. Entonces, esto está ahí y es innegable. Y decir ahora que es que el sistema ya venía infrafinanciado y tal, sí, es real. Nosotros llevábamos más de un año manifestándonos y curiosamente la gente nunca había sido receptiva a esto, ¿no? En nuestro centro de salud, todos los jueves a las 12, desde hace más de un año, estábamos saliendo a protestar pidiendo más medios, en concreto para la atención primaria. Un problema del calado epidemiológico que tiene esto no se puede abordar desde un hospital porque es la fase final, es el fracaso del sistema. Tenía que ser desde la primaria y para eso, lo dijo la OMS desde el principio, test y más test, ¿no? Bueno, bienvenido. Ahora mismo tenemos un estudio de seroprevalencia en Galicia en concreto, somos los primeros parece, hay una muestra ya ahí que vamos a tener una idea, por lo menos, como decías tú, Leonel, para saber en qué condiciones está Galicia con respecto a los demás. Aquí no hemos vivido el estrés que han tenido en Madrid, que han tenido en Euskadi, que han tenido en Cataluña. Yo tengo un montón de compañeros comunicados por WhatsApp, nosotros hacemos mucha docencia centrada en ecografía, llevamos haciendo durante años ecografía torácica en concreto, que ahora se ha puesto de moda por el COVID, ¿no? Y tenemos compañeros muy en primera línea haciendo este tipo de ecografía y haciendo un cribado espectacular de los pacientes que llegan a atención primaria, distinguiendo precisamente esos casos que tienen ya líneas B, que tienen focos neumónicos múltiples, etcétera, que tienes que mandar a ingresar o que tienes que aislar en domicilio, ¿no? La labor de la primaria, si desde un principio hubiéramos ido de lo micro a lo macro y hubiéramos dispuesto de herramientas para abordarlo, hubiera sido lo ideal, hubiera sido lo idóneo. Pero vuelvo a repetir, teníamos un Ferrari y no tuvimos la gasolina. Seguimos teniendo esa infraestructura y ahora, de hecho, se nos concede ya que en la segunda parte, en lo que se llama aquí desescalado, es decir, en cómo salimos ordenadamente de esta especie de secuestro en la que nos hemos metido todos, parece que nos vuelven a devolver el papel a la primaria, ¿no? Creo que hubo falta de previsión. Ninguno de nosotros, y es cierto, parecía que lo venía a venir. Cuando lo dijeron lo de China y veíamos construir hospitales a marchas forzadas, parecía muy remoto, pero Italia lo tuvimos ahí muy cerca y seguimos sin reaccionar. Y luego te contaban los compañeros desde Italia cosas tremendas, ¿no? Y luego sucedió aquí y nos cogió a todos con el pie cambiado. Entonces hay que rezar o hacer lo que es más oportuno en ciencia para que no suceda ahí en Nicaragua, Leonel, porque sabemos que las directrices precisamente gubernamentales han ido en contra prácticamente de todo lo que están indicando los organismos mundiales de salud, ¿no? En vez de coger distancia, pues ahí se ha hecho lo que se llama la fiesta del COVID, ¿no? El amor en tiempos del COVID, manifestaciones de cientos o miles de personas acercándose y dándose abrazos. Es decir, no hay racionalidad en el enfoque, no hay transparencia en las cifras, vamos a decirlo claro. Si tus dos vecinos de frontera tienen un número que conocemos todos y que está publicado, es imposible creerse las cifras oficiales, ¿no? Esto es real. Lo que ocurre es que estáis viviendo tiempos de poca transparencia. No quiero comprometer aquí más toda la cuestión, pero es verdad que es un tiempo difícil para vosotros y que cuando os llegue os va a pasar como aquí, va a sobrepasar. Lo vemos en otras localidades latinoamericanas que desgraciadamente sus sistemas de salud son realmente débiles y es un drama. Si lo ha sido aquí, que nos ha desbordado, nos ha pasado por encima, ni quiero pensar la realidad que se puede llegar a vivir en países donde los sistemas de salud son francamente débiles, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Sí, prevención, prevención y prevención. No sé, Genaro, si vos quieres comentar algo. No, estaba un poco en esa línea, estaba pensando qué recomendación más enérgica se puede hacer. Yo creo que las mascarillas, como dijo Cristina, es fundamental. Habría que convencer a la población de que use mascarillas. Lo que pasa es que en ese ambiente me parece difícil. La restricción de la movilidad me parece muy importante también, ¿no? Tratar de no conectar núcleos de personas con otros núcleos de personas. Confinar a la gente en casa si no hay una instrucción del gobierno me va a parecer muy difícil. Además, con el tipo de economía del día a día que tenéis en Nicaragua, entiendo, me parece muy difícil, ¿no? Que la gente se quede en casa porque no va a tener medios para poder aguantar en casa. Y el tema de la higiene y el lavado de manos, pues ya comentabas que es difícil por el acceso al agua corriente, ¿no? Entonces, realmente en ese escenario,
pues las mascarillas, la restricción de la movilidad y mantener en la medida de lo posible el distanciamiento corporal, no social, como decía hoy por la tarde, ¿no? El distanciamiento físico. Fíjate, Genaro, que uno de los errores gordos que cometimos en España fue no dar normas en los supermercados. Ahora todo el mundo guarda una distancia, pero los primeros pasos fueron caóticos y a ningún epidemiólogo se le ocurrió, cuando todo esto empezó, en decir, cuidado, antes la gente va a empezar a atacar los supermercados, lo vimos. No hubo normas al principio, eso fue un foco de contagio. Cuando estamos viendo ahora pormenorizadamente nuestros pacientes afectados, son cajeros de supermercados, pacientes que han ido sobre todo a los hospitales en ese tipo de ambientes o pacientes de residencias de mayores. Es decir, son los tres focos casi fundamentales, ¿no? Y todo por la imprevisión inicial, es decir, recomendaciones de ese estilo. La OMS ha girado la recomendación con las mascarillas. Es verdad, al principio decía que no, ahora que sí. Hay bastantes estudios epidemiológicos que parece que las empiezan a apoyar, pero tenemos que decirle a la gente cómo la tiene que manejar. Estamos viendo constantemente que la gente se coloca una mascarilla, la toquetea 40 veces, es peor el remedio a veces que la enfermedad. Si no le enseñamos cómo usarlas, si no disponen de ellas y no las pueden cambiar, además, realmente el tema de las mascarillas, igual que lo de los guantes, da una falsa conciencia de protección que es irreal. Entonces, todas estas instrucciones tienen que ir acompañadas de formación y en líneas generales no se está dando. Y esto es uno de los grandes problemas. Yo di una charla aquí en mi pueblo, en Allariz, el día 12, en España se cierra todo el día 15, ¿no? Y hacía hincapié un poco en este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque lo que yo venía escuchando de la gente en mi consulta eran opiniones totalmente contrapuestas. Unos que decían, esto va a ser una gripe de nada y no sé qué, y otros que creían que era el fin del mundo, ¿no? Y por eso convenía aclarar los términos y por eso empezamos a informar a la población. Afortunadamente aquí en Galicia no es de los sitios más afectados y en donde yo ejerzo a día de hoy, fijaros, somos con los otros dos municipios 12.500 habitantes y tenemos un municipio que tiene 0 casos y los otros dos municipios con una concentración de 10.000 habitantes tenemos 19 casos positivos. Veremos ahora el tema de la seroprevalencia, pero realmente sé que han jugado factores como la dispersión geográfica y tal, pero también cuenta que la gente esté informada y concienciada. Son las medidas autoindividuales, que la gente se conciencie, que tiene que tomar distancia, que se tiene que quedar en casa y aprender esas normas higiénicas básicas. No vale hacer así con las manos, son mínimo 40 segundos, tiene que tener una técnica y explicar cómo funcionan las mascarillas, qué tipo de mascarillas y cómo se deben de poner. Tutoriales, tutoriales, tutoriales. Y luego, si hay suerte y el país tiene y dispone de test, pues muchos test. Aislamiento, test y medidas de protección. Yo creo que serían los 3 mensajes importantes, ¿no? Y lo que has dicho tú de educación, es muy importante que estas medidas se tomen de una manera explicada. O sea, una mascarilla sola sin una buena educación. Es que lo estás haciendo continuamente. A veces es que te da... El único problema de la mascarilla es el creerse que esto te va a solucionar el problema. Exacto. Es la mascarilla asociada a todo lo demás. Exacto. Al lavado de manos, a tal. Y los guantes igual, ¿de qué sirven unos guantes si estás tocándote la nariz y luego vas tocando a los demás? Exacto. Hay otro factor importante que es un problema dermatológico, que es lo que llamo yo la epidemia paralela. Que hay una epidemia paralela horrorosa de dermatitis de manos. De tanto lavado, de tanto alcohol, tenemos al personal sanitario con las manos en carne viva e incluso la población general. Entonces, el uso de guantes bien usados, conscientemente bien usados, pues sobre el guante te puedes también lavar y también puedes ponerte alcohol. O sea, y hay que prevenir porque una piel rota favorece el contagio de muchas cosas. Una consulta. Estoy claro con los problemas dermatológicos con los guantes. En relación al alcohol gel, ¿están teniendo algún problema? Sí, es la mezcla de todo. Primero, está demostrado que vale igual el jabón normal que los jabones antisépticos, que son mucho más irritantes y mucho más agresivos. Entonces se aconseja usar jabones sólidos que irritan menos, de glicerina o de aceite de oliva. Segundo, al principio de la epidemia se hablaba un montón de que no se podía usar crema hidratante porque la crema hidratante favorecía, era absolutamente esotérico, que se pegara el virus.
cuando no ha habido algún estudio diciendo que no tiene ningún sentido. Entonces, si uno se lava las manos 20 veces, se está quitando el manto hidrolipídico 20 veces, pues después de cada lavado se aconseja poner un poquito de humectante o incluso de simple vaselina no perfumada, una pequeña cantidad, para hacer devolver esa película que has lavado. Y luego el uso de guantes, que no tienen por qué ser guantes perfectos, los guantes estos de plástico transparente, que son mucho más respetuosos para la piel que los guantes de goma, que están derivados del caucho, que son más irritantes. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esos guantes y no es que te salven la vida, pero te pueden evitar 3 lavados. Esto no quiere decir que no hay que lavarse las manos, pero hay que cuidar las manos, que solo tenemos 2. Bueno, decirles aquí que la Iglesia Católica ha tomado medidas pertinentes desde el principio, la empresa privada también, ya en los supermercados aquí hay barreras metálicas. Nosotros estamos promoviendo lo que es la mascarilla facial, ¿verdad? O la barrera de plástico, porque es una cosa que la hace la gente y que, bueno, es accesible y que la gente puede tener, que creemos más en eso que cualquier otra cosa, porque, bueno, es lo que se puede defender. Lamentablemente, nuestro personal de salud ni tiene equipo de protección, ni está tomando ninguna medida de protección. Entendemos que en algunos hospitales que están atendiendo gente sospechosa así. Pero, sin embargo, bueno, ya sabemos que ustedes tuvieron un 20% de baja del personal sanitario. Aquí en Nicaragua vamos a tener más del 50%, pero ni modo, ¿verdad? Es algo que con lo que tenemos que convivir. Entonces yo quisiera, sé que es casi la medianoche en España, ¿verdad? Queremos agradecerle a Cristina, a Javier, a Genaro y a José Manuel el apoyo que nos están dando, compartir esta experiencia, porque yo creo que hemos logrado 3 cosas. Primero, comunicarnos como seres humanos, que es fundamental para que veamos que esto es cercano, ¿sí? Que tenemos un gran vínculo entre España y Nicaragua, los españoles y los nicaragüenses, entre los gallegos y los nicaragüenses, ¿verdad? Y el resto de gente de España. En segundo lugar, de que de alguna manera, con toda esta experiencia que ustedes están planteando, humana, nos pone más cercanos, pues, para que los trabajadores de salud entremos en conciencia de que efectivamente esto es una realidad, pues, que no es que estemos inventando nosotros cosas, porque esto es una realidad que se está viviendo. Y en tercer lugar, por la excelente actualización científico-técnica que nos hicieron. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Les deseamos lo mejor y esperamos que sus pacientes también puedan tener lo mejor. Muchísimas gracias y nos esperamos en el próximo webinar, que ya le vamos a avisar cuándo es. Vamos a romper los ciclos de hacerlo diario. Vamos a comenzar con webinares semanales. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Genaro, Un abrazo. buenas noches. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Energía y suerte. Y Gracias. por esta iniciativa, una cosa muy Cuidaros, por favor, importante. cuidaros. Cuidarse. Protegeros. Es Gracias. muy importante, cuidarse. Estáis a tiempo. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego, gracias a todos.